Buenos días. Bueno, espero que hayáis comenzado bien la semana. Hoy ya es martes y, bueno, pues iniciamos nuestra primera clase de filosofía. Nos quedamos en el mito de la caverna de Platón. No me cansaré de insistiros que cuando tengáis que explicar la estructura de la realidad de Platón, si os lo piden, no tenéis que contar todo el mito. En la anterior clase vimos el vídeo que lo explicaba, en los apuntes vais a tenerlo, aparte de esta presentación, vais a tener el desarrollo de cómo pues la narración del mito, ¿no? Pero que esto no hay que contarlo, lo que hay que contar son las ideas fundamentales del mito, que nos está transmitiendo Platón a través del mito, o sea, los dos mundos, el mundo suprasensible y el mundo sensible, que la verdadera realidad está en el mundo suprasensible, etcétera, etcétera, y lo que vayamos ahora desarrollando. Bien, pues vamos a continuar. Bueno, también hay que saber ubicarlo, este mito que está en el libro de la República. Y como os decía, en este libro de la República, el libro sexto, que es un capítulo, aparece y desarrolla la doctrina de la doble realidad, que es lo que acabo de decir y lo que vimos el otro día, ¿no? Y cuáles son los métodos. ¿Cuáles son los métodos? Eh, lo que pretende Platón es que comprendamos una determinada verdad mediante una representación poética. Acordaos que la filosofía surge como el paso del mito al logos y Platón integra el mito no para quedarse solo en el mito, ya no les valía el mito en cuanto tal, sino que tenían que buscar explicaciones racionales, ¿no? Sino que Platón utiliza el mito para luego llegar a la verdad de las cosas mediante una explicación racional, ¿vale? O sea, que no se queda en un ejemplo metafórico. Para eso estaba ya la época del mito, que se agotaba todo en el mito y todo se quedaba en el mito. No, sino que es un ejemplo para poder entender la explicación racional filosófica sobre un tema. ¿eh? En este caso, la estructura de la realidad. Bueno, vamos a seguir avanzando. Bien, y aquí os dejo con mayor especificidad lo que quiere decir el mito, ¿no? Por si también vosotros eh, tenéis que desarrollarlo. Bien, la caverna es el mundo sensible, el mundo de lo material, el mundo eh, de lo que perciben nuestros sentidos, ¿no? Con sus sombras, que son las cosas, que son los objetos. Las sombras son los objetos, o sea, lo que tú y yo vemos ahora mismo, lo que estamos viendo eh, en esta pantalla, vuestro pupitre, eh, vuestros libros, etcétera, son sombras de la realidad, no es la realidad en sí misma, ¿vale? El mundo exterior, acordaos cuando logra escapar y sale fuera, es el mundo verdadero, es el mundo inteligible, el mundo de lo suprasensible o el mundo de las ideas. Insisto también, cuando hablemos de ideas, no es un concepto en Platón como nosotros hoy podemos utilizar, que es simplemente tener una ocurrencia racional, un concepto, algo que se nos venga a la cabeza. El contenido de ideas en Platón va mucho más allá de lo simplemente eso. ¿Por qué? Porque significa el mundo real, el mundo verdadero. ¿eh? O mundo inteligible. Os tenéis que ir acostumbrando ya a este tipo de terminologías. Entonces, todos estos datos en los que yo insisto, os invito a que lo apuntéis muy bien en vuestros apuntes, ¿vale? Para que luego no haya dudas ni haya confusiones. Entonces, ¿por qué os digo esto? Pues porque vamos a ir avanzando en conceptos ahora, en terminología, que tienen que estar muy bien asentados para poder entender los siguientes. Además, nos vamos a dar cuenta eh,
de que toda la doctrina de Platón está basada en estos dos mundos. Cuando explica su política o la ciudadanía, está basada en los dos mundos. Cuando explica la antropología, cuando explica al ser humano, la doctrina del alma, etcétera, también está basada en estos dos mundos. Todo está basado en estos dos mundos aplicado a, a, a un tema que quiera desarrollar de su filosofía, ¿no? Pero vais a ver que concretamente en Platón está todo muy estrechamente ligado a esta idea de los dos mundos. Bueno, pues por lo tanto, decimos que la caverna representa el mundo sensible, que son sus sombras y sus cosas, las cosas materiales, aquello que percibimos por los sentidos, y el mundo exterior, que es una liberación de esa caverna, es el mundo verdadero, el mundo de las ideas. Las cosas simbolizan las ideas, ¿vale? O sea, tu pupitre simboliza la idea de pupitre. La pizarra simboliza la idea de pizarra. Pero la pizarra que tú estás viendo o el pupitre que tú estás viendo son meramente sombras, no tiene la realidad en sí, ¿vale? Entonces, el sol es la idea de bien. Veremos que jerárquicamente el sol representa la idea de bien que está en la cúspide de todas las ideas y de ahí van todas las demás, ¿no? Se puede representar, siguiendo las instrucciones del propio Platón, de un modo gráfico la estructura de la realidad a que se refiere este mito, que es lo que acabamos de explicar, ¿vale? Y de aquí surge el esquema de los dos mundos. Insisto, el sensible y el suprasensible o inteligible, ¿no? El mundo sensible, que es el mundo de las cosas, que ya lo hemos dicho, y el mundo inteligible, que es el mundo de las ideas, que es el verdaderamente real, ¿vale? Bueno, pues cada una de estas dos regiones, cada uno de estos dos mundos, se divide a su vez en dos partes. Dos partes. O sea que el mundo de las cosas o el mundo sensible, a su vez, se divide en dos, y el mundo suprasensible o inteligible se divide también a su vez en dos, ¿vale? O sea, tenemos dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo sensible, que a su vez tienen cada una dos submundos, por así decirlo, o dos grados, mejor dicho, para hablar con más rigor, 2 grados, ¿no? Y hay una correspondencia entre las primeras y las segundas porciones de los dos segmentos. O sea que entre los dos segmentos del mundo sensible hay una correlación, al igual que sucede con el mundo inteligible y el mundo de las ideas, ¿no? A cada una de las 4 formas de la realidad corresponde una vía de conocimiento. Entonces, a cada una de estas 4 formas, yo llego al conocimiento a través de un caminito, de una vía, de un medio, ¿vale? Los que pertenecen al mundo sensible constituyen la opinión, o doxa en griego. Es también muy interesante que os aprendáis, son poquitas palabras, ¿vale? Pero marcan la diferencia. Marcan la diferencia entre un notable y un sobresaliente, por ejemplo, ¿vale? Y no cuesta absolutamente nada. Y además viene muy bien que lo tengáis claro porque luego hay autores, vamos, hasta los autores de nuestros tiempos y por supuesto los contemporáneos más próximos del siglo XX, etcétera, toda esta terminología se sigue utilizando en filosofía, o sea que de algún modo hay que dominarla. Insisto, son palabras muy sencillitas, se aprenden y punto, no tiene más invento la historia. Entonces, dentro del mundo sensible, ¿cómo puedo llegar al conocimiento? Pues a través de la opinión o doxa, ¿vale? Las del mundo inteligible o de las ideas son manifestaciones del nous, del conocimiento. Doxa y nous. Luego no os preocupéis que os presentaré un esquema para que lo podáis aprender con claridad y terminar de repasarlo, ¿no? Porque, insisto, estos conceptos me interesa que los tengáis sumamente claros, son fundamentales, son los cimientos donde se construye toda la filosofía de Platón y los cimientos de mucha de la filosofía que vamos a estudiar. Y si alguno tiene alguna duda,
vuelvo a insistir que quedo a vuestra entera disposición para aclararlo las veces que haga falta, ¿no? Es mucho más sencillo de lo que parece, pero tiene que quedar claro, ¿vale? Bien, entonces nos damos cuenta o advertimos la resonancia de la doctrina de Parménides, que no la hemos podido ver, pero bueno, simplemente es una referencia. Y vamos a ver, esquemáticamente, por tanto, la realidad tiene esta estructura, que esto es lo que tenéis que tener muy claro y dominar muy bien, ¿vale? Entonces, hay dos mundos. Y sobre todo, es que si os aprendéis bien esto, si os aprendéis bien este esquema, es que ya podéis defender a Platón en todos sus aspectos. En todos sus aspectos. En la antropología, en la política, en la ética, etcétera. Porque todo se basa en esto. Bueno, pero ahora estamos, os recuerdo, vamos a aterrizar, estamos concretamente en la estructura de la realidad. Entonces, dos mundos. El mundo sensible y el mundo inteligible. El mundo sensible es una realidad aparente, por eso decía que las cosas son sombras de la verdadera realidad, ¿no? Tu boli es una sombra de la idea de boli, ¿vale? La idea máxima es la idea de bien que está representada con el sol. Y el mundo inteligible o el mundo de las ideas, que es la verdadera realidad, ¿vale? Decíamos que a su vez se subdivide en cada uno de estos mundos dos medios para alcanzar el conocimiento, ¿vale? En el mundo sensible, que son las sombras de las cosas reales, o a través de la conjetura o creencia. Esto ya nos está diciendo que no podemos tener una seguridad absoluta, sino que nos acercamos a través de una suposición, de una creencia. Esto es la doxa, ¿vale? A través de la doxa llegamos al conocimiento del mundo sensible por las conjeturas y a través de las sombras de las cosas reales. ¿Cómo llegamos al conocimiento del mundo inteligible, o sea, la realidad verdadera? Pues hay dos caminitos. Los objetos matemáticos, que son las ideas, ¿vale? Y a través del discurso, que es la visión noética, ¿vale? Entonces, y a esto se llama nous, conocimiento, discurso racional, inteligencia, razón, etcétera, ¿vale? Entonces, a través del nous y a través de la doxa, si queremos adquirir el conocimiento del mundo sensible, por ejemplo, a través de la doxa lo haremos a través de conjeturas, que son creencias, y a través de advertir por los sentidos las sombras de las cosas reales, ¿vale? Como hemos estudiado y como lo que pretende explicarnos el propio mito de la cabeza. En cambio, para llegar al mundo inteligible es a través del nous, a través de la razón, y haremos a través del discurso racional. Nosotros cuando pensamos hay un discurso interno, un discurso que es un discurso racional, ¿no? Bueno, pues a través de ese discurso racional y a través de los objetos matemáticos que son ideas, son cuestiones abstractas, podemos llegar a la realidad verdadera. Muy bien, esto, insisto, tiene que quedar sumamente clarinete, ¿vale? Bien. ¿Cuál es el sentido del mito? Una vez más, Platón simboliza la estructura ontológica de lo real y la significación de la filosofía, ¿vale? O sea, la estructura ontológica significa la estructura de la realidad, de lo que existe. El estudio de la ontología es el estudio del ser, que está muy relacionado con la metafísica, ¿vale? De hecho, es una de las áreas de la metafísica. Hay algunos autores que no distinguen entre la ciencia del ser, que es la ontología, y la propia metafísica, ¿vale? Entonces, Platón nos está diciendo con este mito cuál es la estructura ontológica, otro de los palabras sumamente interesantes que marcan la diferencia, ¿vale? Tanto conmigo en vuestras pruebas escritas como luego en la OAU, cuando llegue el momento, de lo real, o sea, la estructura de lo real y qué es la filosofía. O sea, la filosofía es aquello que nos libera de la esclavitud, que nos hace salir de la, iba a decir de la taberna también, de la caverna, ver el sol y ver el paisaje, ese paisaje nuevo, esa realidad nueva, que es el mundo de las ideas, el mundo de lo inteligible, que se consigue a través de la disciplina filosófica, ¿vale? Y
con esto nos está introduciendo en una unidad fundamental entre estos dos mundos, algo que une estos dos mundos. Bien, estas dos grandes regiones, que son el mundo de las ideas, el mundo real, el mundo inteligible y el mundo de los sentidos, el mundo material, el mundo sensible, hay una unidad fundamental que unifica en virtud de la intervención del hombre que se enfrenta con ellas. O sea, tú y yo, los hombres que nos enfrentamos a esta realidad del mundo sensible y el mundo suprasensible, según Platón, somos el elemento que genera una unidad fundamental, ¿vale? Entonces, el mundo total es un doble mundo que se integra en un mundo gracias al ser humano, gracias al hombre, ¿vale? Entonces son dos mundos que en realidad son un solo mundo con dos partes, realidad verdadera y falsa realidad o insuficiente realidad, y es el hombre el que lo convierte en uno solo, ¿vale? A pesar de que haya esas dos estructuras. Entonces al hombre de la caverna le acontece algo que se puede contar. Cuando el hombre se libera, sale a la verdadera realidad de la caverna, ve las maravillas del mundo real, su sol, la realidad en sí misma, etcétera, etcétera, pues necesita contarlo, como tú y yo cuando tenemos una buena noticia que no podemos callarnos y a veces faltamos hasta la discreción, porque es que no podemos retener la buena nueva, ¿no? Pues igual pasa, cuando uno descubre la verdad y descubre y sale de las cadenas y de la esclavitud de la caverna y descubre el mundo real, el mundo de las ideas, el mundo inteligible, necesita contarlo, ¿no? ¿Y qué es ese contarlo? Pues simplemente es la esencia de la filosofía, ¿no? Es la enseñanza de la filosofía. A través de la filosofía, que es ese contar esa nueva realidad, ese experimento, ese tesoro que yo he encontrado, que he descubierto, necesito volver y contarlo, y por lo tanto, pues por así decirlo, así estamos nosotros enseñándoos un servidor filosofía y aprendiendo de todos filosofía. ¿Por qué? Pues porque nos ayuda a ver la realidad de las cosas y eso se transmite. Y a través de eso empieza el ejercicio filosófico, que es el que nos ayuda sin, lugar a dudas a este objeto, ¿vale? A este motivo. Vale, pues ala, vamos a ir avanzando un poco más, ¿no? Los problemas que traen consigo, porque no todo es fácil, todo trae dificultades. Ya también he explicado y me gusta mucho decir que la filosofía es un camino, ¿vale? Es un camino, nunca está nada cerrado, todo se puede matizar, se puede investigar, se puede indagar, se puede profundizar, etcétera, etcétera, ¿vale? Y siempre pues surgen dificultades en cada una de las propuestas, ¿no? Que tenemos que ir analizando, ¿vale? ¿Cuál es el problema que nos surge en teoría de las ideas? Bueno, pues en primer lugar, el ser y el ente, ¿vale? Eh, Platón se preguntaba por el ser de las cosas, el ser es la existencia, ¿no? ¿Por qué esto existe o no existe? ¿Quién le da el ser? ¿Quién le hace ser posible que exista? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero resultaba que no tienen ser por sí mismas, ¿vale? O sea, yo cuando veía un árbol, el árbol que estoy viendo no tiene el ser en sí, ¿vale? Sino que su verdadero ser, su realidad, como hemos dicho, está... o sea, lo que vemos es una sombra. Su verdadera realidad consiste y está en el mundo inteligible, en el mundo de las ideas, ¿vale? Por lo tanto, si no tiene el ser en sí mismo, si no tiene el ser en sí mismo es porque alguien se lo ha dado. Por lo tanto, el ser que tengo, lo que yo veo, que son las sombras, lo que perciben mis sentidos, el árbol, la mesa, el boli, la pizarra, mis compañeros, todo lo que percibo, que son sombras de las cosas reales, que son un escalón
además que nos ayuda y nos invita a la verdadera realidad, todos tenemos el ser o la existencia, se nos ha dado de manera recibida, ¿no? O sea, participamos de otra realidad que está fuera de las cosas que vemos, que está fuera de los objetos sensibles. ¿De acuerdo? Entonces hay una participación, que es una participación del mundo de las ideas, que es el mundo de la verdadera realidad, ¿vale? Que nos hace parecernos, pero que no somos en sí esa realidad. ¿De acuerdo? Entonces, por eso somos seres participados, ¿no? Esto es fácil de entender cuando uno piensa, por ejemplo, en su vida, ¿no? La vida de cada uno. A nadie se nos preguntó venir a la existencia y nosotros no nos hemos dado a nosotros mismos la existencia, sino que la hemos recibido. Nos ha sido dada. No hay ningún ser humano que se haya dado a sí mismo la existencia. ¿De acuerdo? O sea, a nosotros se nos ha puesto aquí, ¿no? Y participamos. Por lo tanto, hemos recibido como don, aunque a veces pueda no parecerlo, pero como don, la existencia. Y es así, por esto, por el tema de la participación, por el tema de descubrir que en las sombras, en las cosas sensibles, no está, no tienen el ser por sí mismos, sino que para tener el ser dependen y lo han recibido y son participación de otra realidad que está fuera de las cosas, que es el mundo de las ideas, es como descubre Platón el mundo suprasensible. Es como descubre Platón el mundo de las ideas. Por lo tanto, esto supone descubrir el modo de ser de las cosas, o sea, lo que son. Tendrán un modo de ser las cosas del mundo sensible, ¿vale? Y tendrán un modo de ser más pleno, más real y en sí mismo en el mundo de las ideas. ¿Por qué? Pues porque en el mundo sensible son participaciones de la verdadera realidad. Entonces el problema del conocimiento, que veremos más adelante, va estrechamente unido al problema del ser. Al problema del ser. Y por esto es estrictamente un problema metafísico. Cuando hablemos del tema del ser, de la existencia, del ente, etcétera, etcétera, son términos que nos están llevando ya a la disciplina metafísica, que vuelvo a insistir, está intrínsecamente relacionada con la ontología, que es la ciencia del ser, y la metafísica es etimológicamente, no me cansaré tampoco de decirlo para que se os vaya quedando a base de machacar y machacar y machacar, meta, más allá, física, más, es la ciencia que va más allá de la física, por lo tanto, el mundo de las ideas que va más allá de lo que va más allá de lo sensible, de lo que vemos, de lo que tocamos por los sentidos, es ya metafísica. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Bien. Platón, en realidad, lo que ha descubierto es el ser de las cosas. El ser, definición que hay que aprender y tener muy claro, el ser es lo que hace que las cosas sean y que sean entes. ¿Qué es el ente? Pues todo lo que existe. Todo lo que existe es un ente. Es un término que también hay que manejar, que manejaremos con insistencia y que no hay que hacerse líos porque no es tan complicado. Ente es todo lo que existe, todo lo que hay, todo lo que es. Ente también se reconoce no solo a lo que percibo por los sentidos. Una idea que es inmaterial también es ente. ¿Vale? Bueno, todo lo que hay en la existencia es ente. ¿Vale? Entonces el ser es lo que hace que las cosas sean, que las cosas existan. ¿Vale? Y Platón vuelvo a machacar esta idea para que quede claro. En el mundo sensible, las cosas que existen en el mundo sensible son una participación del verdadero ser que reside en el mundo de las ideas, que es lo que le hace tener el ser a esa cosa, o sea, que exista verdaderamente, ¿no? Bien, el ser hemos dicho que es el ente y al mismo tiempo saber una cosa es saber lo que es esa cosa, ¿vale? Comprender el ser de aquel ente, cuál es su ser, hasta llegar a que su ser verdaderamente es la idea de bien, la idea de lápiz, la idea de mesa, la idea, etc.
Supongamos que tengo conocimiento de la cosa misma. ¿Qué es lo que tengo? Pues tengo el ser de la cosa. Tengo su verdadera existencia, lo que aquella cosa es. Platón diría su idea. ¿Veis cómo el concepto de idea es distinto al que manejamos ordinariamente, habitualmente? Cuando hablamos de ideas en el mundo de Platón, estamos hablando del ser de las cosas, de lo que le está dando la existencia, de lo que está haciendo posible que esa cosa exista. ¿Eh? Esa es la idea, que pertenece evidentemente al mundo de las ideas, que como también hemos visto, está en la esfera del mundo real, de la realidad, no de la aparente realidad que sería el mundo sensible, ¿no? Entonces es ver una cosa en su idea, ver una cosa en su idea. Esto lo hacemos a través del ejercicio filosófico. Por eso el hombre unifica los dos mundos, porque parto desde el mundo sensible, desde el mundo de la apariencia, de la participación, de las sombras, siguiendo la terminología del mito de la caverna, y a través de la reflexión filosófica llego al ser verdadero de todas esas cosas que percibo, que está en el mundo suprasensible. Bueno, pues muy bien. Parménides había descubierto el ente, ¿eh? Las cosas en cuanto que son, en cuanto que existen. Se había dado cuenta, veis, estas cosas que son aparentes, pues cuando uno empieza a hacer una reflexión sobre ellas, pues descubre realidades que había dado por sentado, ¿no? Pues Parménides, que os recuerdo que era un autor importante presocrático, que simplemente nos tiene que sonar, no hay que aprender nada de él, bueno, pues había descubierto el ente, ¿eh? Las cosas en cuanto que son, en cuanto que existen, en cuanto que son cosas. Y Platón descubre el ser, lo que hace que esas cosas sean. ¿Qué es lo que hace que esas cosas sean? El mundo de las ideas, el mundo suprasensible, que es la verdadera realidad. Y encuentra que este ser no se confunde con las cosas, o sea, es distinto al de las cosas materiales, por eso no se confunde. Las cosas materiales son su participación, son su fotocopia, por así decirlo, son su proyección, pero no se confunde, por eso es una participación y no tiene el ser, la realidad o la existencia en sí misma, precisamente porque está solo en el mundo de las ideas. Y además de distinguir, lo separa. Las ideas son algo separado de las cosas. Hace que participen de su realidad, pero son cosas distintas, ¿vale? Son cosas que están separadas. Bueno, vamos a avanzar. Y de aquí emerge una dificultad, ¿vale? Que es la que vamos a estudiar ahora mismo. Él se pregunta por el ser de las cosas y ha encontrado el ser de las cosas según su doctrina, evidentemente, pero no sabe lo que son las cosas. Bueno, entonces Platón da un paso más que Parménides, que averigua, define y encuentra lo que es el ente. Platón encuentra lo que el ente es, el ser de las cosas, a través de su doctrina de los dos mundos, pero no sabe lo que son las cosas. No sabe lo que son las cosas. Platón se queda en las ideas, en el ser que ha descubierto, pero le falta nada menos que explicar con las ideas el ser de las cosas. Bueno, y además ahí se queda. Platón no avanza en ese sentido. Por lo tanto, no desarrolla del todo su metafísica. Aunque desarrolla muchísimo, evidentemente. O sea, quizá no le dio más tiempo, quizá, bueno, pues es que no se puede cubrir todo. Tenemos nuestras limitaciones humanas, obviamente, pero se quedó sin desarrollar parte de su metafísica. Será su discípulo Aristóteles, que también vamos a estudiarle en profundidad, precisamente quien haga esto, ¿no? Explicar con las ideas el ser de las cosas. Explicar el ser de las cosas, ¿no? Eh, bueno, le reprocha a Platón cariñosamente y como eh, discípulo aventajado que se sirva de estos mitos no porque sean mitos. O sea, a Aristóteles le parece fenomenal utilizar el mito, aunque él no lo hará,
para explicar luego una cuestión racional o filosófica. O sea, que no le critica porque utilice el mito, sino porque detrás de ellos él dice que no hay una verdadera metafísica, ¿vale? Y que el concepto de participación de las ideas en las cosas sensibles, que es lo que según Platón les da el ser participado, pues está bien, pero no es suficiente. Hay que indagar más en ese sentido. Bueno, pues llegados a este punto vamos a ver el concepto o la propuesta que nos hace Platón sobre la comunidad de las ideas. Cuando hablamos de comunidad de las ideas, ya podemos advertir que en una comunidad conviven varias ideas, como en una comunidad social, nuestra clase, una comunidad de clase, pues estamos la convivencia de un grupo de personas, etcétera. Pues igual pasa con las ideas, ¿no? Y veremos que hay una jerarquización también de las ideas. Hay ideas que son más importantes. Acordaos, ideas son la verdadera realidad de las cosas que acampa, que está asentado, que reside en el mundo suprasensible o inteligible, el mundo inmaterial, ¿vale? Bueno, pues dentro de las mismas ideas se le plantean también estos problemas a Platón, ¿no? Es decir, bueno, hay jerarquía, no hay jerarquía, qué tipo de relación encontramos en esta comunidad de ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, vamos a poner un ejemplo, vamos a pensar en la idea del hombre, ¿no? Del ser humano. Pues el ser humano es un ser que es viviente, que es racional, y el ser del hombre es la idea del hombre, ¿vale? O sea, la idea del hombre es lo que le da al ser y hace que exista el hombre, ¿no? Este hombre que aquí tenemos, no se puede poner de ejemplo a sí mismo, es participación de la idea de viviente o de la idea de racional, ¿vale? O sea, nos encontramos aquí el paradigma de que hay varias ideas. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo al hombre y puedo decir que es un ser viviente, que lo es, y puedo decir que es un ser racional, que también lo es, carajo, ¿de qué idea le viene su verdadera realidad? ¿De la realidad de ser viviente o de la realidad de ser racional, ¿no? Aquí es donde ya se plantea este problema de comunidad de ideas, ¿no? Por lo tanto, dentro de una misma idea puedo tener el problema de lo uno y de lo múltiple, ¿vale? Habrá realidades o ideas que solo hay una idea que le afecta y por lo tanto pues no hay más problema, esta es la que te toca, ¿vale? Pero en otros casos, como en el ejemplo que hemos puesto de nuestra condición humana, tengo el problema de lo uno y de lo múltiple, ¿vale? En este caso de lo múltiple. ¿Por qué? Pues porque soy ser viviente, por ejemplo, y ser racional. Eso ya no es uno, son varias cosas. ¿Cómo resuelve Platón este problema o, como se dice en griego, koinomía? ¿Cómo lo resuelve? Pues va a ser algo semejante o aplicando un concepto muy parecido al de la participación. La idea del hombre está en comunidad con la idea de viviente, con la idea racional, con la idea, varias ideas, pero la idea madre es la idea de hombre, ¿vale? Que es lo que le da realidad, aunque luego haya otras realidades que conviven en esa idea fundamental, ¿vale? Bueno, o sea que en la idea de hombre acampan otras ideas, participan otras ideas de la idea general de hombre, ¿vale? En este caso, como ser viviente, con la idea de ser viviente, con la idea de ser racional, etc. Esa es la comunidad y la participación, ¿vale? Por esto, por estos caminos llega Platón, a su vez, veis que cada vez esto es como los típicos paquetes
que vas abriendo, ¿no? Uno más grande, luego te encuentras otro, luego otro más pequeño, según se va indagando y según se va uno sumergiendo en el conocimiento, pues van apareciendo dificultades que se tienen que ir resolviendo, pero que a su vez nos están ayudando a adquirir mayor conocimiento y mayor profundidad de las cosas, ¿no? Entonces, así, con este símil, Platón llega a dos nociones importantes, ¿no? A través del concepto y del análisis del problema que estábamos viendo de la comunidad de ideas, ¿no? Hay ideas que residen en una misma idea, ¿no? Que son ideas múltiples. Bien, pues, ¿cuáles son estas dos nociones importantes? La idea del ser como género supremo y la idea del bien como el sol de las ideas, ¿no? Como la idea de las ideas. Entonces, la idea del ser, la idea del ser es el género supremo, o sea, la idea de la existencia, que algo exista, o sea, que esto es qué significa, pues que el mundo de las ideas hace posible la existencia, este es el género supremo, y luego, dentro de la jerarquía del mundo de las ideas, la idea de bien, que lo representa con el sol, por eso cuando veáis en imágenes o veáis en algunos comentarios que Platón utiliza el sol ¿eh? Como idea, pues se está refiriendo a la idea de bien, ¿no? Que es la idea de las ideas, la que está en la cúspide de todas las ideas, ¿vale? Así que relacionad bien sol con idea de bien, que a su vez es la idea de las ideas. Bueno, pues, ¿qué es esto del bien, ¿no? ¿Qué es la idea de bien? Esto lo tenéis que aprender, lo tenéis que tener muy claro, ¿eh? Así que es importante que lo asimiléis. Ante todo se trata de una idea, ¿vale? El bien es una idea. Y esta idea está en lo más alto de la jerarquía en que todas se encuentran, ¿vale? O sea, si hay una pirámide, está en la más alta. De hecho, luego os voy a poner unos esquemas y unos cuadros sinápticos que os van a ayudar muchísimo, o mapas conceptuales, para tener claro todo este tipo de cosas, donde aparece precisamente una pirámide y en la cúspide de esa pirámide está la idea de bien, ¿no? Entonces, decimos que esta idea está en lo más alto de la jerarquía, ¿vale? Porque las ideas, y esto es lo que hace posible una comunidad, están dispuestas y organizadas jerárquicamente. En cualquier comunidad, pues hay una jerarquía que debería estar al servicio, bueno, no voy a entrar en esto, pero sí que efectivamente hay una jerarquía. Entonces, como hay comunidad, hay jerarquía, y dentro de esta jerarquía, el bien, la idea de bien, representa o está en lo más alto de esta jerarquía, que está representado, vuelvo a repetir, por el sol, ¿vale? Bien, de la idea de bien nos dice Platón que es la más digna y la más suprema de todas. Es la idea de las ideas. Entonces, vuelvo también a insistir que no hay que entender esto como una expresión simplemente ponderativa, ¿no? Sino de un modo mucho más estricto. Sino la idea de las ideas es lo que hace que las demás ideas sean ideas. O sea, la idea de bien es aquella que posibilita, que da facultad, que hace posible que las demás ideas sean ideas. O sea, no simplemente exponerlo, por eso es lo que significa ponderativa, ¿no? Exponerlo de una manera jerárquica donde arriba del todo está la de bien y luego están las de abajo. Sí y no, o sea, eso es insuficiente. Es verdad que eso es cierto, pero es que además esa idea de bien es la que facilita y la que hace posible que todas las demás ideas sean ideas, sin la cual no sería posible que las demás fuesen ideas, ¿no? Por lo tanto, la idea de bien es la idea que confiere a las demás su carácter de ideas. Esta es la importancia y este es el sentido de la jerarquía de las ideas, ¿vale? Entonces, las
Parménides había descubierto el ente y Platón el ser del ente, ¿no? Aunque luego vemos que Aristóteles le critica porque le falta avanzar en esa metafísica, por lo que ya hemos visto, ¿no? Entonces las ideas son los verdaderos entes. Y por tanto, si la idea de bien confiere a las demás su carácter, le da su ser, que es lo que hemos explicado en la anterior diapositiva. La idea de bien confiere el ser al resto de ideas, o sea, hace que las demás ideas existan y sean. Pero, ¿quién puede hacer que sean? Pues, naturalmente, como aquí pongo, el ser, el propio ser. El ser haría que cada ente fuera ente. Ser, o sea, la propia existencia, lo que hace que una cosa sea, exista, haría que cada ente fuera ente. Y estaría presente en los entes, confiriéndoles su entidad. Por lo tanto, en cada ente hay un ser que es lo que le está haciendo que pueda existir. Y esto que le hace que pueda existir y que puedan existir el resto de ideas, Platón le llama el bien. El bien. Vamos a afinar un poquito más el tema de bien, como nos pasaba con el tema de ideas, porque en Grecia el bien se entiende en un sentido no tan restrictivo como nosotros lo podemos entender hoy en día, ¿no? Se acerca más al plural de bienes en español. O sea, cuando uno habla de idea de bien, hay que relacionarla con bienes, ¿no? Y esto permite ver de un modo vivo la vinculación del ser y del bien, porque el tener ser, perdón, me ha salido chino, ser, tener ser es un bien y un bien supremo, y además ese bien supremo, esa idea de bien suprema que está en la jerarquía de todas las ideas y que hace que el resto de las ideas puedan ser ideas, ¿vale? Es precisamente lo que le otorga el ser, ¿vale? Bien, insisto, si alguno hasta aquí se ha perdido, que no dude en contactar conmigo, preguntarme o cuando vaya ya la semana que viene. eh, Entiendo que puede estar claro o debería estar claro, pero a lo mejor alguien se ha hecho algún lío o se ha distraído y estas cosas tienen que quedar muy, muy, muy bien asentadas, ¿vale? Por lo tanto, el bien de cada cosa es lo que esa cosa es, porque hace que sea. ¿Vale? Entonces, el bien, como es el motor de que todas las ideas sean y de que las cosas sean, ¿vale? Pues es por eso tiene, mejor dicho, el mayor grado jerárquico dentro de las ideas, porque es lo que le habilita a las demás a que sean, ¿no? Un buen cuchillo, un buen político son lo que son plenamente y verdaderamente un cuchillo o un político. ¿Eh? Cuando es un buen cuchillo, o cuando es un buen político, o cuando es un buen alumno de filosofía, o cuando es un buen hijo, buen, o sea, que corresponde a la idea de bien, que es lo que, según Platón, le da la existencia, llegan a su plenitud verdaderamente. ¿Eh? Porque estamos llamados, o las cosas están llamadas, a ser buenas, porque su ser se lo concede la idea de bien. ¿Vale? Y esto está muy próximo a aquella implicación del ser, del bien y el uno, que van a ser los llamados trascendentales que estudiaremos con Aristóteles, ¿no? Lo verdadero, lo bello, lo uno, etcétera. Esos son los trascendentales, ¿no? Pero esta idea de bien jerárquica de Platón es lo que luego desarrollará a través de los trascendentales Aristóteles. Veremos en su momento, ¿no? Y nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a quedar aquí. Ya os dejo que os podáis ir a casa y seguiremos el próximo día viendo el ente como género, ¿vale? Y nada, es muy importante, insisto, que estas ideas se os vayan asentando y se os vayan quedando claras. No permitáis, no permitáis de ninguna manera que si hay algo que no terminéis de entender, que no comprendéis, que se os escapa, que se os hace un poco de lío,
¿vale? Preguntad, por favor, preguntad, que si no luego se hace bola, se mezclan las cosas y la hemos liado, ¿vale? Creo que os van a ayudar muchísimo. Os lo voy a poner brevemente algunos ejemplos. Perdón, están al final y también os lo dejo en los apuntes. Veis, por ejemplo, este tipo de cuadros sinópticos, donde aparecen, pues aquí que estábamos viendo la teoría de las ideas, veis, en la cúspide aparece el bien, luego están las ideas de valores, belleza, justicia y verdad, ideas de objetos matemáticos, semejanza, unidad, etcétera, ¿no? Esto de belleza, justicia, verdad, unidad, es lo que decía que Aristóteles va a utilizarlo como los trascendentales, ¿no? Basándose en esta pirámide de jerarquías. Luego todo esto, mapas conceptuales que os he creado, creo que os van a ayudar bastante para aclarar ideas, ¿no? Pero bueno, vamos paso a paso. Y a mí lo que me interesa es que se os queden grabadas o que tengáis claros los conceptos, ¿vale? Así que no me cansaré de insistir y por favor vosotros no tengáis ni vergüenza ni sed sinvergüenza. En filosofía hay que ser sinvergüenzas, ¿vale? Para preguntar y para no dejar cosas sin entrelazar o sin dejar claras, ¿vale? Bueno, pues nos vemos el próximo día y muchas gracias. Un abrazo muy fuerte a cada uno de vosotros.